Falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso. Bienvenidos una vez más a nuestro querido programa Profesando nuestra Fe. Y hoy le tengo tres historias bien interesantes antes de proseguir con la historia de Daniel. Así que primero tenemos a Isaías. Nosotros tenemos que entender, pero primero se me olvidó y no se puede olvidar tener una oración. Así que vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado Señor, sea tu santo nombre. Gracias por estas historias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les quería seguir diciendo, querido hermano, Isaías fue un profeta más o menos que vivió en los tiempos del rey Acaz, en los tiempos de los reyes que nosotros ya pasamos porque lo hemos contado todo. Pero ahora nos tropezamos con la historia de Isaías. Isaías hizo muchas profecías, hizo también llamados al arrepentimiento hacia el pueblo de Israel y también le hizo un mensaje al rey Acaz, que era el hijo de Jotam, Usías, rey de Judá, y Resín, el rey de Siria, y Peca. ¿Se recuerdan de Remalías, rey de Israel, cuando ellos subieron contra Jerusalén para combatirla y que no pudieron tomarla? Vino la nueva a la casa de David diciendo que Siria se ha confederado con Efraín. Y eso estremeció el corazón de su pueblo y los árboles del monte a causa del viento. Y ahí es cuando Isaías habla y dice que sale al encuentro de Acaz y Sear-Jabut, tu hijo, al extremo de aquel acueducto que estaba en el estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y le dijo que le dijeran a la guardia que se reposase y que no tema, ni que tampoco se turbara su corazón, a causa de los cabos de los que humean con el ardor de la ira de Rezín, de Siria y de hijo de Remalía. Bueno, Isaías estuvo más o menos viviendo en aquella época. También habló que Jehová es vuestro temor. También profetizó algo bien interesante. Si nosotros lo vemos en Isaías, el capítulo 9, él habló del nacimiento y también del reinado del Mesías. También en el capítulo 11 habla del reinado justo del Mesías. Y estos son profecías que Isaías habla. También hizo un cántico de acción de gracias. También hizo una profecía sobre Babilonia. Hizo un escarnio contra el rey de Babilonia. También el profeta Isaías profetizó sobre Moab. También profetizó sobre Damasco. También profetizó en Etiopía. Y ustedes pueden ver estas profecías de los capítulos 15 al 18. Y procesivamente sigue profetizando contra Egipto. Profecía sobre el desierto del Mar. Profecía sobre el valle de la visión. Profecía sobre Tiro.
profecía y juicio de Jehová sobre la tierra. Cántico de confianza en la protección de Jehová. También hizo la liberación y el regreso de Israel. Condenación de Efraín, por Efraín haberse confederado con Asiria. Ariel y sus enemigos. La futilidad de confiar en Egipcio. Los egipcios son hombres y no dioses. Y él lo dice en el capítulo 31 y dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en cajos, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y ellos no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Jehová traerá la salvación. Y Isaías siguió hablando más o menos de la invasión que nosotros hemos contado de Sennacherib. También nosotros hemos contado cuando Judá es librado de Sennacherib. También hemos hablado de las enfermedades de Ezequías, y todo esto lo volvemos a encontrar, ya que hemos hablado de estas historias, también lo volvemos a encontrar en el libro de Isaías. Así que Isaías fue un rey, no fue un rey, fue un profeta que profetizó muchas cosas y habló muchas cosas de las que nosotros ya hemos hablado y hemos contado en este canal. Y no las vamos a volver a repetir porque ya las hemos hablado. Hemos hablado de todas esas cosas que están escritas en el libro de Isaías. Así que vamos también a hablar un poquito acerca de Jeremías. Jeremías también fue un profeta que vivió más o menos también, más o menos para esas épocas. Hacia los mediados del siglo, entre los años 650 y 645, nació en el seno de una familia de sacerdotes. Era más o menos un pequeño lugar cercano de Jerusalén, y el niño más tarde sería conocido como el profeta Jeremías. Este era un niño joven y el Señor lo llamó a su servicio. Cogía por entonces el año 626 del reinado de Josías, de los reyes que ya nosotros hemos contado. Un siglo después de la época en que había vivido y ejercido su ministerio el profeta Isaías, de lo que nosotros estamos hablando. Isaías también tuvo un llamado y una misión. Isaías también habla de la apostasía de Israel. Habla de la impiedad de Jerusalén y de Judá. Habla también del juicio contra Jerusalén y Judá. Y también Jeremías exhorta al pueblo a mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Así que él habla de los falsos dioses y también él habla del Dios verdadero. Él habla también y se enfatiza mucho en Jeremías capítulo 11 del pacto violado. Habla y se queja Jeremías, y también Jeremías tiene una respuesta de Dios. Tiene una señal del cinto podrido. Y también habla de un mensaje
con un motivo de la sequía. La implacable ira de Dios contra Judá. Y todo esto, queridos hermanos, todo esto ya yo lo he contado en los Historia de los Reyes, pero ahora como nos enfatizamos en las historias de estos profetas, es bueno recalcar en esta historia de que ellos también estuvieron presentes en las historias de los reyes y fueron los profetas que amonestaron al pueblo de Israel, los cuales ellos no quisieron escuchar. Juicio de Jehová contra Judá. El pecado que estaba escrito. ¿En dónde? En el corazón de Judá. La señal del alfarero y del bajo. La señal de la vasija rota. Y esto lo puedes ver, querido hermano, en Jeremías capítulo 19. Busque su Biblia donde tú estás y vas a ver lo que se está hablando, porque estoy haciendo un resumen de sus historias. Profecía contra Pasur. Jerusalén será destruida, pero ya nosotros hablamos de la destrucción de Jerusalén y también hemos hablado de los reyes de Judá. Y Jeremías en el capítulo 22 hace una profecía contra los reyes de Judá. Hace también una profecía del regreso del remanente. La señal de los higos buenos y también de los higos malos. ¿Te gusta comer los higos? Pues personalmente a mí y a mi esposa le encantan los higos. Incluso hace 4 años que tengo un árbol de higos en mi balcón y todos los años comemos higos. Y cuando vamos a Perú, el higo de la mamá de mi esposa, gracias a Dios hemos podido comer de esos higos. Y son higos buenísimos. Pero aquí en Jeremías, capítulo 24, habla de higos buenos y también de higos malos. Habla también de los 70 años de desolación. Y también en el capítulo 26, Jeremías es amenazado de muerte. Y eso fue cuando el rey Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, estaba allí reinando en aquella época. También hablamos más o menos de la falsa profecía que tuvo Ananías. Y Jeremías vuelve a recalcar todas estas cosas que nosotros hemos hablado. Son cosas de Isaías y Jeremías que ya nosotros lo hemos contado y lo hemos explicado en este canal. Jeremías compra también una heredad en Anameel. También hace una restauración de la prosperidad de Jerusalén. Y también Jeremías amonesta a Sedequías. ¿Se recuerdan cuando yo hablé de la historia de Sedequías? Obediencia de los recabitas. Ok, hablamos cuando el rey quemó el joyo. Hablamos de cuando encarceló a Jeremías y también Jeremías en la cisterna. Todo eso pasó cuando hubo la caída de Jerusalén. El mensaje a Jonatán cuando la gente emigraron a Egipto. Él profetiza contra Baruch, hace profecías acerca de Egipto, también de los filisteos, también sobre Moab, también sobre los amonitas, sobre Babilonia. También hace juicios contra Babilonia
y también habla del reinado de Sedequías. También entramos al libro de las Lamentaciones y venimos con el último profeta, Ezequiel. Y Dios le dice a él, hijo de hombre, que ponga sus pies y él hablará con él. Y le habló y el Espíritu entró en él y se afirmó sobre sus pies y oyó que le hablaba. Y aquí Dios le habla a Ezequiel y también sucede más o menos lo mismo que sucedió con Isaías y también con Jeremías. Lo mismo pasa con Ezequiel. Hablan de las profecías, de las historias que ya hemos contado en este canal y que no lo vamos a volver a contar porque ya están contadas. La predicción de cuando sitiaron a Jerusalén, profecías que ya también hablamos sobre los montes de Israel. También Ezequías habla del fin, habla de las abominaciones que hubieron en Jerusalén antes de que Jerusalén fuese destruida. Visión de la muerte también de los culpables. Y este Ezequiel capítulo 9 lo habla mucho el pastor Enoch Martín. Y Enoch Martín siempre enfatiza Ezequiel capítulo 9 en todas sus predicaciones. Hay algo que tiene que ver con Ezequiel capítulo 9. Y yo me puse a estudiar este capítulo y yo te aconsejo, querido amigo, cristiano, hijo de Dios que me está mirando. Ezequiel capítulo 9 es una profecía literal, literal para los hijos de Dios. Y te la voy a resumir en unas pocas palabras. Ezequiel capítulo 9 se refiere que dentro de la iglesia va a morir viejos, jóvenes, ancianos, niños, toda aquella persona que no esté santificada va a morir, va a ser destruido. ¿Por qué? Porque está escrito en este capítulo y tienes que leerlo y tienes que también escuchar las predicaciones de estos pastores que enfatizan a Ezequiel capítulo 9. La gloria de Dios abandona el templo, la represión de los príncipes malvados, la salida de Ezequiel en señal de la cautividad y también la condenación de los falsos profetas. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Jerusalén es como una vid inútil. Infidelidad de Jerusalén. Parábola de las águilas y la vid. El alma que pecare, esa tendrá que morir. Lamentación sobre los príncipes de Israel, modo de proceder de Dios con Israel, la espada afilada de Jehová. Ezequiel capítulo 21. Los pecados de Jerusalén, capítulo 22. Las dos hermanas, una se llamaba Aholiba y la otra Ahola, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron, ¿cómo se llamaron? Una se llamó Samaria, otra se llamó Ahola y Jerusalén y Aholiba. Y Ahola dice que cometió fornicación aún estando en mi poder
y se enamoró con sus amantes, los asirios, los vecinos suyos, que ellos estaban vestidos de toda púrpura, gobernadores, capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y dice que se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se pudo haber enamorado. Se contaminó con todos los ídolos de ellos y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y eso dice que lo vio su hermana, a Oliva, y enloqueció de lujuria, más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, sus gobernadores, sus capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, jóvenes codiciables. Vio que se había contaminado como ambas y aumentó sus fornicaciones. Cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos de sus lomos con talabartes, tiaras de colores en sus cabezas, teniendo apariencia de capitanes, los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró con sus rufianes, cuyo lujuria es como el ardor carnal de los asnos. Así que esta pobre mujer se embriagó, por lo cual Dios dice: yo haré subir contra ella tropas, la entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas la apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Así que sigue habiendo profecías, parábolas, profecías contra Tiro, contra Amón, contra todas estas palabras, Egipto. Sigue por ahí el deber de la atalaya, cuáles eran la profecía contra los pastores de Israel. Y mira, la profecía
contra los pastores de Israel. Escuchen lo que dice el Señor y se puede interpretar a los pastores de la iglesia, principalmente a los pastores adventistas, pastores de Israel, que se apacientan a ellos mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? No, ellos se apacientan ellos mismos. Ellos se comen la grosura y se visten de la lana, a la engordada degollan, pero no apacientan las ovejas. Y esto se refiere también a los pastores adventistas que no hacen su trabajo como pastor. Se comen la grosura de sus hermanos, se visten de la lana de sus hermanos y a los gordos los degollan, pero no apacientan en las iglesias las ovejas. No fortalecen a los débiles, ni curan a los que están enfermos, no vendan, no hacen nada, no escuchan al gentil, a la descarriada no la buscan, a la perdida menos, sino que se enseñorean de ellos con dureza y también con violencia. Y yo he visto muchos pastores así. Lamentablemente los he visto y he vivido con ellos y he tenido experiencia con estos tipos de pastores. Andan errantes las pobres ovejas por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado las pobres ovejas. Andan perdidas por todos los montes y por todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo ni un solo pastor adventista quien las buscase, ni quien preguntase por esas pobres almas. Eso es para llorar. Por tanto, escucha, pastores, la palabra de Jehová. Dice que vive Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser jobado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras que hubieron del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a ellos mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho, y no lo digo yo, lo dice el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. ¿Y qué dijo? Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Los va a quitar de ser pastores, les va a quitar el pastorado. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Gloria a Dios, alabado y glorificado sea mi Dios, porque Él habló estas palabras. Y he visto pastores adventistas ser bojados de la iglesia y ser quitados de pastores por estar haciendo estas obras. Quiere decir que la palabra de Dios sí se cumple,
porque lo he visto. Y ahora todavía veo otros pastores que están igual. Si no se arrepienten, les va a pasar esto. Van a ser quitados de ser pastor y no les será más por comida esas pobres ovejas. Y no lo digo yo, lo dice Jehová el Señor. Así que estos pastores que están ahí, que son mentirosos, que te miran a la cara y te mienten en tu cara y manipulan la junta y manipulan a los hermanos y al que le cae mal le quita los cargos y los saca. Dice que Jehová los va a arreglar. Así que, pastor, si tú estás haciendo esas cosas, léete este capítulo y arrepiéntate antes que el juicio de Dios caiga sobre ti. Porque Dios reconoce su rebaño. Él está en medio de sus ovejas esparcidas. Él reconocerá sus ovejas y Él las librará de todos los lugares en que fueron esparcidas, del día del nublado y de la oscuridad, porque tú no hiciste nada, a ti no te importó. Él las sacará de los pueblos y las juntará de las tierras, las traerá a su propia tierra y las apacentará en el monte de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Le dará buenos pastos, dormirán en un buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Así que, querido hermano, si estás actuando mal como pastor, arrepiéntate. Arrepiéntate y tú sabes de quién yo estoy hablando. Si ven este video, tú sabes de quién yo estoy hablando. Profecía contra el monte de Seir, la restauración futura de Israel, el valle también de los huesos secos. ¡Wow! Este valle de los huesos secos también fue duro porque habla de que en ese valle todos esos huesos cogieron vida, volvieron a coger carne, volvieron a vivir. Está en el capítulo 37 de Ezequiel, la profecía contra Gog, en el capítulo 38, la visión del templo, la gloria de Jehová llena el templo, las aguas solitíferas. Querido hermano, para hacer un resumen de todo, Isaías, Jeremías y Ezequiel vivieron en los tiempos de los reyes de Israel. Así que yo no me tomé en profundidad en hablar de todas estas profecías, porque son profecías del Viejo Testamento, profecías que tuvieron que ver contra la destrucción de Jerusalén, contra el cautiverio de Israel, contra la vuelta y contra todo lo que ya hemos contado en este canal. Pero también hubieron muchos otros detalles que usted lo puede ir mirando en el libro de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Bueno, ahora entramos con Daniel. En la próxima historia no te pierdas la historia de Daniel y entramos también con las profecías de Daniel, pero estas profecías no son las mismas profecías
de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel, porque son profecías para el fin del tiempo. Muchas de estas profecías de Jeremías, de Isaías y de Ezequiel son profecías que pasaron, que se cumplieron, muchas de ellas en el Viejo Testamento. Otras tienen doble profecía que también se pueden cumplir para el fin del tiempo, pero con Daniel, Daniel hace una conexión tremenda con Apocalipsis y son profecías para el fin. Así que ahí nos vamos a profundizar en cada profecía para explicarla con un pastor invitado en este canal. Bueno, Isaías habló del nacimiento del Mesías, ¿verdad que yo se lo dije? Fue interesante. Fue interesante porque los tres reyes magos, cuando vinieron a hablarle a Herodes, le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y hemos venido aquí para adorarle. ¿Cómo sabían ellos que el Mesías cuando naciera iba a ver una estrella? Ellos habían estudiado la profecía de Isaías y al ver la estrella, ellos dijeron, se cumplió la profecía de Isaías, ha nacido el Mesías. ¿Entiende lo que quiero decir? Muchas de estas profecías fueron para el Viejo Testamento, pero con Daniel vamos a tener un invitado para explicar cada profecía, porque son profecías que tienen que ver con nuestro tiempo, con el tiempo del fin. Así que no te pierdas la próxima historia del libro de Daniel. Que Dios te bendiga.